La tensión ha alcanzado su punto máximo en el episodio 227 de Valle Salvaje, marcando un antes y un después que sacude los cimientos de todo lo conocido en esta tierra manchada por secretos, traiciones y poder corrompido. En medio de una atmósfera sofocante donde las apariencias han sido cuidadosamente tejidas como un velo de honor y tradición, la verdad irrumpe como un rayo que parte en dos el corazón del valle. El documento firmado por José Luis, revelado en el momento más inesperado, se convierte en el detonante de una tormenta que nadie puede detener. No es solo un papel. Es una confesión disfrazada de legalidad. Es la prueba irrefutable de que el poder que tanto defendían estaba construido sobre una mentira. Mercedes, siempre astuta y calculadora, no necesitó alzar la voz. Su mirada, al aceptar ser testigo, no fue un acto de fe, sino una advertencia silenciosa, una amenaza envuelta en elegancia. Ella no habló, pero lo dijo todo. Su complicidad con el silencio quedó atrás y su determinación de hacer temblar a los intocables se convirtió en una sentencia velada. Atanasio, el hombre que durante años fue sombra fiel de José Luis, eligió cruzar el umbral de la verdad con una dignidad que sorprendió hasta a sus enemigos. Ya no podía seguir siendo cómplice. Su voz temblorosa, pero firme, expuso una deuda que iba mucho más allá del dinero, la deuda moral de los que creen estar por encima de la justicia. Rafael, desgarrado entre el amor a su hermano y el despertar que le provocó Adriana, rompió el muro de la indiferencia. Comprendió que el silencio, muchas veces, no es neutralidad, sino cobardía. Y que callar frente a la injusticia lo hacía parte del problema. Su decisión lo transformó para siempre. La caída de José Luis no fue solo una derrota judicial. Fue la demolición de su imagen. Perdió a su prometida, perdió la fe de su familia y, sobre todo, perdió la máscara de hombre honorable que por tanto tiempo supo mantener. El altar que debía sellar una alianza poderosa se convirtió en el escenario de una tragedia familiar que expuso traiciones, dolores no sanados y una verdad que durante años se negó a salir a la luz. Y así, el valle despertó. La víspera de la boda comenzó con un amanecer silencioso y dorado, como si la naturaleza anticipara que aquel día sería recordado para siempre. En la casa grande, el caos tenía forma de flores, listas de invitados y vestidos perfectamente planchados. Todo debía parecer perfecto. Pero era una perfección que se desmoronaba desde dentro. Victoria, implacable como siempre, organizaba cada paso con la precisión de quien sabe que una falla puede ser letal. Pero ni siquiera ella podía controlar lo que se avecinaba. En los jardines, Rafael contemplaba el ajetreo sin intervenir, ajeno, distante. Su mirada lo decía todo. No había paz en su alma. La traición de su hermano había sido una herida profunda, pero aún más dolorosa era la sensación de estar atrapado entre el amor familiar y la justicia que golpeaba su puerta. Adriana lo encontró ahí. No era casualidad. Ella se había convertido en su conciencia, en la voz que lo empujaba a actuar. Él no podía huir más. Lo sabía, pero también sabía que acusar a Julio públicamente era como clavarle un cuchillo al alma. El dilema no era solo moral, era existencial. ¿Quién era él si renunciaba a la verdad? Mientras tanto, dentro de la casa, Julio volvía a enfrentarse a Úrsula. Lo que una vez fue alianza ahora era desconfianza pura. La desaparición de la carta los había convertido en enemigos velados. Las palabras ya no bastaban. Julio lo sentía. Úrsula escondía algo más. Su llegada no fue inocente y su silencio era tan ruidoso como un grito. Él lo supo al mirarla a los ojos. Allí no había amor. Solo una calculadora determinación de protegerse a toda costa. Julio, cegado por la furia, se aleja con el alma en ruinas. Su universo, construido con aparente solidez, se desmorona ladrillo por ladrillo ante sus ojos. Y lo más devastador no es la caída, sino el hecho de haber visto venir el derrumbe sin poder impedirlo. En otro rincón de la casa, la cocina, donde siempre se han cocinado más que solo alimentos, Eva recibe una noticia que, aunque pequeña, sacude la balanza del poder silencioso. Isabel, con su eterna diplomacia cortante, logra que Victoria permita la participación de Luisa en los postres, bajo una única condición: no podrá mostrarse, ni estar presente en la ceremonia. Eva, entre la indignación y la resignación, acepta. Pero la respuesta de Luisa marca un momento de profunda grandeza silenciosa.
No necesita aplausos ni reconocimientos públicos. Su única necesidad es que se sepa que sus manos han estado allí, que su esencia quedó impregnada entre los sabores y dulzuras de ese día tan amargo. Su dignidad brilla más que cualquier centro de mesa o vestido de gala. Mientras tanto, en el gran salón, Atanasio llega puntual a una cita inesperada. Mercedes lo espera, sola, con una carpeta en la mano que contiene el destino de muchos. Es el documento original, el que expone la deuda de José Luis con Evaristo Salcedo, y el que tiene el poder de reconfigurar todo el orden del valle. Mercedes no busca escándalos inmediatos. Quiere estar preparada. Sabe que lo que se avecina requiere testigos firmes, y ha elegido a Atanasio no por conveniencia, sino porque él ya ha cruzado la línea donde la verdad se vuelve más importante que la lealtad ciega. En la capilla, la calma es solo aparente. Victoria vigila cada detalle con la meticulosidad de quien cree que el control evita las tragedias. El ensayo de la ceremonia parece una representación vacía. El cura, cansado, repite frases sin alma, atrapado en una obra donde la fe ha sido reemplazada por apariencias. Mercedes y Bernardo se quedan hasta el final. Cuando el sacerdote se les acerca, creyendo que puede ofrecer consuelo, encuentra respuestas que no puede entender. Hacen esto por el valle, sí, pero también por algo más profundo. Porque a veces, solo caminando entre sombras se puede iluminar la verdad. Esa misma noche, Mercedes se encierra en su habitación y, lejos de todos, saca una carta que ha escrito con el corazón ensangrentado. No es una confesión, sino una declaración. Un documento que planea leer si todo sucede como ha previsto. En él detalla sus motivos, sus dolores y su determinación. Aceptar ser testigo no es un acto casual, es la culminación de una venganza legítima. Una justicia que ha esperado demasiado. Cada palabra es una súplica dirigida al alma de su hermana Pilara, muerta pero no olvidada. Y al doblar la hoja, promete que el amanecer siguiente será el inicio de una justicia postergada. En otro rincón del valle, Adriana se enfrenta a su propia batalla interna. Sostiene entre sus manos la carta de Victoria como si ardiera. Ese pedazo de papel no solo confirma la traición que sospechaba, sino que desnuda la complicidad silenciosa de quienes deberían haberla protegido. Y esa traición, tan fina como un hilo de seda, corta con la misma fuerza que una espada. Sabe que no puede guardar el secreto. Rafael merece saberlo, aunque eso signifique herirlo. Lo encuentra en el campo, entrenando un caballo joven, como si en el movimiento del animal pudiera encontrar algo de paz. Pero su llegada lo desarma. Ella no necesita rodeos. Sabe que el tiempo de las sutilezas ha terminado. Lo mira directo, con la determinación de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Y en ese cruce de miradas, ambos comprenden que nada volverá a ser igual. La carta, ese trozo de papel que parecía inofensivo, se convierte en el arma que amenaza con derribar las últimas columnas de una historia construida sobre mentiras, manipulaciones y lealtades quebradas. Adriana, con la convicción que solo da el dolor, entrega la carta a Rafael sin una palabra. Sabe que lo que está a punto de suceder no necesita explicaciones, solo valor. Rafael la toma, al principio con recelo, luego con creciente inquietud. Cada línea que lee es como una puñalada directa a su confianza. La letra de Victoria, fría y directa, revela más que una simple correspondencia. No es una invitación, es una orden camuflada, una misión secreta encargada a Úrsula con precisión quirúrgica. Las palabras no dejan lugar a dudas. Victoria no solo sabía, sino que también había orquestado todo desde las sombras. La revelación sacude a Rafael, pero aún así, su corazón se aferra a lo imposible. Julio no puede haber hecho esto. No su hermano. No es el lazo de sangre que había defendido incluso en medio del caos. Pero la evidencia lo atraviesa como una lanza. Adriana lo ve dudar, lo ve negarse a aceptar lo evidente, y su frustración arde más fuerte que nunca. Rafael no quiere enfrentarse a Julio. No puede. Porque hacerlo sería aceptar que todo lo que creía, todo lo que defendía, era falso. Adriana, cansada de esperar, toma una decisión definitiva. Ya no puede callar. Ya no permitirá que las sombras sigan dictando sus pasos. Aunque tenga que enfrentarlo todo sola, lo hará. Y lo hará sin miedo. Rafael, atrapado entre su dolor y su conciencia,
Solo puede asentir. Ha perdido la fuerza para luchar, o quizás todavía no ha ganado el valor para hacerlo. Mientras tanto, en la casa grande, Julio comienza a notar el cambio. La distancia de Rafael no es casual. Las miradas esquivas, el silencio prolongado, todo apunta a una verdad que comienza a escapársele de las manos. Lo atribuye al estrés de la boda, pero en el fondo, algo le dice que hay más. Que alguien ha abierto la puerta que él creía bien cerrada. Úrsula, como siempre, juega su papel con maestría. Cuando Julio la enfrenta, intentando confirmar lo que teme, ella se protege tras su sonrisa impecable y una mentira hábilmente disfrazada. Habla de un simple encargo administrativo, minimiza la carta, juega con las palabras. Julio sospecha, pero no puede probar nada. Y Úrsula lo sabe. Ella ha vivido toda su vida sabiendo cómo esconder verdades en frases vacías. Esa noche, mientras la oscuridad envuelve el valle, Adriana escribe en su diario. Cada palabra es una promesa de que ya no habrá vuelta atrás. Se acabaron los silencios impuestos, se acabó la sumisión. Está lista para exponerlo todo, para llegar hasta el fondo sin importar las consecuencias. Aunque tenga que caminar sola, lo hará con la frente en alto. Ya no lucha solo por ella, sino por todos los que alguna vez fueron callados por el miedo. En la cocina, la tensión se respira como un vapor invisible. Eva, concentrada en los preparativos del banquete, intenta ignorar el caos emocional que se desata fuera de esas paredes. Su única condición para encargarse del menú fue tener a Luisa a su lado, esa mujer que, aunque invisible ante los ojos de los poderosos, es dueña de una destreza que ha conquistado los paladares más exigentes. Los postres que prepararán juntas no son solo una parte de la boda. Son un acto de resistencia, una forma de dejar huella cuando el mundo insiste en borrarlas. El silencio se instala en cada rincón de la casa grande. Todos sospechan algo. Todos sienten que algo está a punto de romperse. Pero nadie imagina que esa ruptura será tan devastadora como la verdad que Adriana está a punto de revelar. Y cuando lo haga, el valle no volverá a ser el mismo. Porque las mentiras, una vez desenmascaradas, no solo destruyen relaciones, también transforman destinos. Eva, en medio del caos que representa organizar la boda más esperada del año, vuelve a encontrarse con el muro que ha aprendido a odiar, la soberbia ciega de Victoria. Isabel, la encargada logística de todo el evento, había prometido interceder. Lo intentó, sí, pero ahora regresa con la noticia que lo cambia todo. Victoria no cede. No quiere ver a Luisa ni en los pasillos, y mucho menos en su cocina. El golpe es seco. Eva reacciona con furia contenida. Su risa sarcástica no es más que una forma de cubrir la rabia que hierve bajo su piel. No puede creer que alguien sea capaz de exigir perfección mientras desprecia el talento más puro. Para Eva, Luisa no es solo una ayudante, es la esencia misma del sabor que esa boda necesita. Isabel intenta razonar. La tensión le quiebra la voz. Si Eva se niega a hacer los postres, la responsabilidad caerá sobre ella. Pero Eva ya no tiene más paciencia. No puede poner el alma en algo si le arrebatan las manos que más necesita. Da la espalda, derrotada pero firme. Y allí, desde el umbral de la puerta, Luisa, siempre silenciosa, siempre resiliente, entra con una sonrisa triste. No es la primera vez que le cierran una puerta en la cara. Ha vivido entre sombras, sabiendo que por más perfecto que sea su trabajo, siempre habrá quien la mire por encima del hombro. Eva la escucha. Su voz se rompe mientras le dice que si de ella dependiera, Luisa sería la jefa de toda la cocina. Pero ambas saben cómo funciona este mundo. No se premia la habilidad, sino la sangre, el apellido, las apariencias. Mientras tanto, en una habitación apartada del bullicio, Irene se sumerge en su refugio, el arte. Frente al caballete, un rostro comienza a emerger de los pigmentos con una claridad dolorosa. Es Leonardo. No fue planeado. No era la intención. Pero su mano, movida por una emoción que se niega a extinguirse, lo ha traído de vuelta. Amanda entra y lo nota al instante. Se acerca, observa cada detalle, cada trazo cargado de sentimiento. No hace falta preguntar demasiado. La respuesta está allí, en el lienzo, en los ojos pintados con devoción. Irene confiesa lo inevitable, nunca dejó de amarlo. Amanda no la juzga. Entiende que el amor,
Cuando está enredado con culpas, con silencios y pasados rotos, no se apaga tan fácilmente. A veces, simplemente se oculta, esperando momentos como este para salir a la superficie. En otro rincón de la casa, Leonardo se cruza con Bárbara. El encuentro es tenso, inevitable. Él la mira con esperanza, deseando una oportunidad para explicar lo inexplicable. Pero Bárbara no olvida. Lo ha confrontado muchas veces, lo ha buscado entre silencios, y siempre ha recibido evasivas. Ahora lo entiende todo. Leonardo quiere justificarse, pero ya es tarde. Las palabras no bastan cuando las acciones han gritado verdades que los labios callaron por miedo o cobardía. El dolor en los ojos de Bárbara es tan profundo como la decepción de quien entregó el corazón sin condiciones y lo vio despreciado sin explicación. En esta casa, donde los pasillos guardan secretos y los muros son testigos de traiciones silenciosas, cada personaje se enfrenta a su propia verdad. No hay lugar para la indiferencia. Cada decisión, cada omisión, es un paso hacia el abismo o un intento desesperado por redención. Y mientras el reloj avanza hacia el día de la boda, lo que debía ser una celebración se transforma lentamente en una ceremonia cargada de ausencias, heridas abiertas y verdades que, una vez expuestas, no podrán ser ignoradas. Porque en Valle Salvaje, el verdadero banquete no se sirve en la mesa, se desata en las almas. En un entorno donde las emociones estallan con cada paso, una verdad dolorosa empieza a abrirse paso como una grieta que amenaza compartirlo todo. Bárbara, herida no por las palabras de Leonardo, sino por el silencio que le pesó más que cualquier confesión, decide romper con ese juego de culpas. Su mirada, ya vacía de indulgencia, marca el inicio de un distanciamiento que no tiene regreso. Leonardo, cabizbajo y derrotado, se queda solo con su arrepentimiento, mientras el ambiente se impregna de una tensión que no se disipa, como una niebla que anuncia tormenta. En otra parte del valle, Rafael empieza a sentir que el aire a su alrededor se ha vuelto más denso, más pesado. Las miradas que antes eran cómplices ahora se tornan inquisitivas. Las voces que antes le hablaban con confianza, ahora se apagan en susurros apenas perceptibles. La carta, ese misterioso documento del pasado, ha comenzado a despertar murmullos en los rincones. Isabel, Eva, incluso Matilde, cuchichean con nerviosismo. Y aunque nadie se atreve a decirlo en voz alta, todos empiezan a mirarlo como si conocieran una verdad que él mismo desconoce. Una chispa, una sola revelación más, y todo estallará sin remedio. Mientras tanto, Atanasio, el fiel secretario del duque, camina con pasos lentos y pesados por los pasillos de la casa grande. Sus manos, curtidas por los años, sostienen una carpeta de cuero gastada que guarda en su interior un secreto capaz de sacudir los cimientos de todo un linaje. Aquel documento, encontrado durante un simple inventario, no era una simple irregularidad contable. Era la prueba incontestable de una deuda enterrada en el tiempo, una deuda que nunca fue saldada, un préstamo hecho por el difunto Evaristo Salcedo, padre de Adriana y Pedrito, a José Luis. Lo más alarmante no era solo la suma prestada, sino lo que se ofreció como garantía, las propiedades que hoy ostenta José Luis como si fueran suyas. Según ese documento, al no haberse cumplido el pago en el tiempo estipulado, todo ese patrimonio le pertenece legalmente a los herederos de Evaristo. La revelación es tan contundente que incluso Atanasio, hombre de temple y discreción, siente el vértigo de lo que está a punto de desencadenar. Antes de tomar cualquier decisión, Atanasio se asegura de un detalle que podría cambiarlo todo: el nombre completo del prestamista. Con una calma ensayada, se acerca a Pedrito una tarde cualquiera y, fingiendo una charla trivial, le pregunta por el nombre de su padre. La respuesta del joven, inocente y sin saber el peso de sus palabras, confirma lo inevitable: Evaristo Salcedo de la Cruz. Exactamente el mismo que figura en el documento. No hay error. No hay confusión. El pasado ha regresado para cobrar su precio. Con el corazón palpitante, Atanasio se encierra en su despacho. Coloca cada hoja sobre la mesa, examina cada firma, cada cláusula, cada fecha. Todo encaja. Todo es legal. No hay forma de refutarlo. La posición de poder de José Luis está construida sobre una mentira bien maquillada. Y esa mentira está a punto de quedar al descubierto.
Pero mientras el secreto se vuelve cada vez más sólido y definitivo en las manos de Atanasio, en el otro extremo de la casa, José Luis vive ajeno a la amenaza que se cierne sobre él. Confiado en su impunidad, ordena que se refuerce la seguridad en torno a los preparativos de la boda, sin imaginar que lo que está por venirse no se combate con guardias ni con órdenes. Lo que se aproxima es un ajuste de cuentas con el pasado, una verdad que no se detiene, una caída inevitable. El eco de los secretos empieza a resonar, y el silencio está a punto de romperse para siempre. Esa noche, el ambiente en la mansión estaba impregnado de una tensión invisible pero insoportable. Rafael se mostraba más nervioso de lo habitual. Sus ojos no paraban de recorrer cada rincón, cada gesto, cada sombra. Exigía control absoluto sobre todos los detalles. No quería sorpresas, no esa noche. Había algo que lo inquietaba profundamente, aunque no supiera explicarlo con claridad. Su instinto le decía que algo no marchaba bien, y rara vez se equivocaba. Mientras tanto, Atanasio comenzaba a hacer preguntas incómodas sobre Evaristo. Algo inusual, viniendo de él. Rafael, acostumbrado al silencio de su padre sobre el pasado, empezó a sospechar. Nada encajaba. El pasado de los Salcedo había sido enterrado durante años, y ahora, de pronto, volvía a emerger como un espectro dispuesto a cobrarse cuentas. Decidió entonces hablar con Pedrito, buscando en la inocencia del niño alguna verdad inadvertida. Pero las respuestas que obtuvo solo avivaron más su inquietud. A kilómetros de ahí, Adriana avanzaba por su propia ruta de revelaciones. Comenzaba a unir piezas sueltas, a reconocer que la carta perdida era más que un simple papel olvidado. Era la clave de un entramado silencioso que envolvía a su familia y al poderoso duque. Las deudas del pasado, ocultas durante años, ahora volvían a reclamar su peso. La sospecha de que todo lo que el duque presumía como suyo podía haber sido construido sobre mentiras encendió una llama en ella. Ya no era una simple observadora. Adriana estaba decidida a actuar, aunque aún no supiera cómo. Lo único claro era que la verdad tenía que salir a la luz, y si para ello debía enfrentarse a su propia familia, lo haría. Luisa, sorprendida por la seguridad de Adriana, empezaba a ver en ella a una mujer distinta, más firme, más determinada. Por primera vez, comprendía que todo estaba a punto de cambiar, y que la caída del duque no sería silenciosa ni discreta. Si Atanasio hablaba, el castillo de mentiras se derrumbaría sin remedio. Y Atanasio lo sabía. Por eso, en la penumbra de su habitación, preparaba cuidadosamente una copia del documento. No permitiría que la verdad se perdiera si algo llegaba a pasarle. Años de secretos, de fidelidades compradas y silencios pagados estaban a punto de salir a la superficie. Tarde o temprano, alguien iba a pedirle cuentas al duque. Y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser como antes. Úrsula, por su parte, mantenía una fachada de serenidad imperturbable. Pero en su interior, el caos avanzaba como una tormenta. La carta, esa maldita carta, había desencadenado una reacción en cadena que ni ella podía detener. Todo lo que había construido se tambaleaba, y la figura que más la preocupaba era Julio. Él, cada vez más inquieto, la confrontó esa misma tarde. No con gritos ni escándalos, sino con una mirada dura, cargada de desconfianza. Sentía que todo en lo que había creído estaba lleno de medias verdades, manipulaciones y silencios cómplices. No quería seguir siendo una pieza más en el tablero de Úrsula, y por eso exigía saber la verdad. La verdadera razón de su presencia, el propósito oculto que Victoria había encomendado. Úrsula intentó mantener la compostura, respondió con su elegante frialdad de siempre, pero sus palabras ya no tenían el mismo efecto. Julio ya no era el joven ingenuo de antes. Ahora era un hombre herido, desconfiado, dispuesto a desafiarla si era necesario. Sabía que Úrsula era experta en disfrazar mentiras de promesas y medias verdades de confesiones sinceras. Y por primera vez, sentía que tal vez, todo lo que había vivido a su lado era solo una construcción delicada a punto de derrumbarse. La noche caía, y con ella, las máscaras comenzaban a resquebrajarse. La calma antes de la tormenta se sentía en cada rincón. Todos jugaban su última carta. Y lo único seguro, era que ya nada volvería a ser como antes. El aire está cargado de tensión en el valle. Cada palabra, cada gesto, cada silencio,
Parece estar calculado, como piezas de un ajedrez mortal que nadie termina de entender del todo. Úrsula lo sabe, lo siente en cada fibra de su cuerpo. Aunque quiere creer que no todo ha sido manipulación, la carta que recibió lo deja claro. Algo fue movido, alguien ha actuado sin que nadie lo note. Las palabras finales retumban en su cabeza, no estaba contigo. Tampoco está donde la escondí. ¿Quién la tiene entonces? Su respuesta fue firme, no soy yo. Pero eso ya no importa. Lo relevante es que quien la tenga, sabrá perfectamente cómo usarla. Y ahora, todo se reduce a una pregunta peligrosa. ¿Estás conmigo o contra mí? Julio no supo qué responder. Su alma se rompía entre la lealtad y la sospecha, entre el pasado y una verdad que se le escapaba de las manos. Salió de la habitación sin rumbo, pero con el pecho encendido de rabia. No podía negar más lo que intuía. Estaba en el umbral de un quiebre total, y aún no sabía hacia qué lado lo arrastraría el destino. Mientras tanto, en otra esquina del valle, Rafael y Adriana volvían a cruzarse. Ya no eran encuentros casuales. Ahora cada mirada estaba impregnada de heridas abiertas, de preguntas sin respuesta y de un amor que aún dolía. Rafael buscaba respuestas, pero lo único que obtenía era el eco del silencio de su hermano. Adriana, más decidida, le recordaba que no se trata de juzgar, sino de actuar antes de que la verdad termine devorándolos a todos. Rafael bajó la mirada, enfrentando un dolor más profundo que cualquier traición, la duda sobre su propio hermano. Sabía que Julio había manipulado las piezas a su antojo. Pero aún así, seguía siendo sangre de su sangre. No quería dañarlo. No quería convertirlo en el enemigo. Pero Adriana ya había tomado su decisión. Ella no se detendría. La guerra interna de Rafael se volvía cada vez más insoportable. El corazón contra la razón, el deber contra la familia. En paralelo, en la pequeña capilla del valle, se respiraba una calma tensa. Todo debía ser perfecto para la boda. Victoria, obsesionada con la imagen de la perfección, dirigía cada detalle con mano firme y sonrisa de porcelana. Los músicos ensayaban, el cura organizaba, y los criados se movían como piezas de un mecanismo bien engrasado. Pero cuando Mercedes y Bernardo entraron en la capilla, el aire cambió. El silencio que los acompañaba decía más que cualquier palabra. Victoria los recibió con su mejor máscara de amabilidad. Vestida con su traje de prueba, cubierta de joyas ajenas, se acercó a Mercedes e intentó envolverla con palabras de reconciliación. Pero Mercedes no olvidaba. Su mirada se clavó en el altar, en José Luis, y luego, en la tumba de su hermana Pilara que se veía a través del vitral. ¿Una unión que nace sobre la muerte, puede realmente ser bendecida? Victoria mantenía la sonrisa, pero sus ojos reflejaban otra cosa, dureza, cálculo, un objetivo que no pensaba dejar escapar. A veces, para cerrar heridas, hay que sacrificar verdades. Mercedes lo sabía. Bernardo intentó contener la tensión, posponiendo la decisión hasta el ensayo oficial. Y así fue como el cura, con voz solemne, les lanzó la pregunta definitiva. Mercedes cerró los ojos. Por un instante, todo desapareció, los rostros, la capilla, los recuerdos. Solo quedó la figura de su hermana muerta, mirándola desde el otro lado del vitral. Y entonces respondió, «Aceptamos». Su voz fue baja, pero su decisión ya estaba tomada, no por sumisión, sino por estrategia. Victoria sonrió, José Luis suspiró aliviado, pero ninguno de los dos imaginaba que ese sí era solo el primer movimiento de un juego mucho más grande. Porque mientras todos celebraban la aparente paz, en el silencio de su alma, Mercedes ya tejía su próximo paso. Uno que cambiaría el curso de la historia del valle para siempre. Nada estaba resuelto. Al contrario, el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. La decisión de Mercedes retumbó como un trueno encubierto entre las paredes sagradas de la capilla. Su voz firme, serena y aparentemente obediente, ocultaba un mundo de silencios peligrosos. Cuando aceptó ser testigo, no lo hizo por sumisión ni por tradición. Lo hizo como quien coloca la primera ficha de dominó en una estrategia meticulosamente planeada. Victoria, creyendo haber ganado, respiró aliviada. Para ella, la imagen pública lo era todo. Tener a Mercedes allí, en el papel perfecto de testigo dócil, era una victoria que lucía bien en las fotografías, en los ojos de los duques,
y en el teatro social que tanto le obsesionaba. Pero Mercedes no era un personaje secundario. Mientras todos se preparaban para la ceremonia en los jardines del convento, ella se alejó, caminando entre los setos como quien se despide de una parte de sí misma. Frente a una estatua de mármol, su alma gritaba lo que su boca no podía pronunciar. No era una bendición. Era una trampa cuidadosamente tejida. Pero si eso implicaba justicia, entonces estaba dispuesta a quemarse en el altar del sacrificio. En su corazón, Pilara no había muerto. Vivía en cada decisión valiente, en cada paso hacia la verdad. Y esta vez, Mercedes no iba a fallarle. Mientras tanto, en la gran casa, el caos tenía forma de elegancia. Vestidos flotaban en manos apresuradas, flores eran posicionadas como piezas de ajedrez, y melodías nupciales flotaban en el aire como presagios de algo más oscuro. Victoria, como directora de esta farsa, ordenaba cada detalle con su habitual tono de reina sin corona. Nadie debía dudar del poder de los duques. Nadie debía cuestionar el equilibrio precario que sostenía su imperio social. Isabel, agotada, obedecía sin protestar. La perfección la ahogaba, y su rostro mostraba grietas que ningún maquillaje podía disimular. Eva, herida por la exclusión de Luisa, había perdido la calidez en la voz. Sus órdenes eran frías, y su presencia, un recordatorio de las heridas que no cicatrizan. En un rincón, Rafael observaba con el alma hecha pedazos. Desde que Adriana le mostró aquella carta, todo lo que creía cierto se derrumbó como castillo de papel. No había enfrentado aún a Julio. Lo evitaba con una claridad que solo la decepción puede dibujar. La traición dolía más cuando venía de sangre. Y en su pecho, una batalla entre el deber y el miedo comenzaba a arder. Adriana, con su mirada penetrante, no necesitaba palabras para desafiarlo. Él sabía que tenía razón. Si hablaba, destruía lo poco que quedaba. Pero si callaba, enterraba su futuro. No quería repetir los errores de su padre, y Adriana fue la única que se lo dijo en voz alta. Julio, encerrado en su despacho, comenzaba a perder el control. Ya no confiaba en Úrsula. Sabía que Adriana le había quitado la carta. Sospechaba que Mercedes o Rafael la tenían ahora. Y si eso era cierto, su imperio de mentiras estaba a punto de colapsar. Al mirar por la ventana y ver a Rafael con Adriana, sintió como la rabia le devoraba el alma. Todo parecía escaparse de sus manos, como agua entre los dedos de un hombre que alguna vez fue poderoso y ahora solo tenía miedo. Se preguntaba en qué momento lo había arruinado todo. Pero al otro lado del valle, Mercedes avanzaba con paso firme. Ya no había espacio para la duda. Entró en la casa pequeña, reunió a Luisa, a Bernardo y a Amanda. Su voz, cargada de una decisión férrea, retumbó en las paredes. Iban a ser testigos. No solo del matrimonio, sino de una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. La justicia no llegaría con gritos, ni con escándalos, sino con una precisión quirúrgica. El equilibrio de poder estaba por romperse, y Mercedes había decidido empujar la primera ficha. Y así, mientras todos celebraban el amor, la reconciliación y las apariencias, en las sombras comenzaba a gestarse una tormenta. Una verdad sepultada comenzaba a emerger. Porque en esta familia, nada es lo que parece. Y los silencios más prolongados, son los que más ruido harán cuando por fin se rompan. En una mañana que parecía bañada de oro, el sol iluminaba con suavidad los mármoles antiguos de la casa grande, pero esa belleza era apenas un velo que intentaba cubrir la tensión densa, palpable, que se filtraba en cada rincón. Aquel no era un día cualquiera. Era el día en que las máscaras caerían, en que los silencios se romperían, en que la verdad se abriría paso con la fuerza de una tempestad. Mercedes lo sabía. Ella no vestía para celebrar. Vestía para honrar. Su vestido negro, el mismo que usó en la última visita a la tumba de Pilara, no era casualidad. Era un recordatorio. Una señal de que las heridas aún sangraban y de que la justicia, aunque tardía, estaba en camino. En sus manos no solo llevaba memoria, llevaba pruebas, documentos, una carta que podía encender una hoguera en medio de ese altar decorado para la hipocresía. Mientras tanto, en la casa grande, Victoria brillaba como una emperatriz caprichosa, ordenando cada flor, cada detalle de su boda como si pudiera controlar también el destino. Quería rosas blancas,
Pureza fingida para una unión cimentada en engaños. Pero lo que ignoraba era que, mientras dictaba órdenes con voz de mando, alguien ya había comenzado a construir su caída. Úrsula, su aliada más fiel, notaba la grieta. Había algo que no encajaba. Mercedes se había rendido demasiado fácil, había aceptado demasiado rápido. Y si había aprendido algo a lo largo de los años, era que Mercedes no se rendía, se replegaba para atacar mejor. La casa hervía de actividad. Criados, decoradores, músicos, todos ejecutando su papel con la precisión de un reloj suizo. Isabel se quemaba los dedos entre flores, Eva organizaba los postres como si su vida dependiera de ello, y Luisa, desde la cocina, dejaba su firma silenciosa en los dulces que pronto serían servidos a los traidores. No cruzaría la puerta hacia el salón principal, pero su presencia se colaría entre los sabores, en cada perla de azúcar cuidadosamente colocada sobre los pasteles. El ambiente era irreal. Como si todos supieran, en el fondo, que esta no era una boda más. Era un escenario. Una trampa. Un juicio encubierto con encaje y champán. Y cuando Mercedes cruzó el umbral de la capilla junto a Bernardo, el aire cambió. El murmullo se extinguió como una llama ante el viento. Su paso firme, su rostro sereno pero decidido, llenaron el espacio con una energía que nadie supo cómo interpretar. No miró a Victoria. No miró a José Luis. No había espacio para la ira ni para el miedo. Solo determinación. En los bancos delanteros, los hermanos se alineaban como piezas de ajedrez en una partida que se acercaba a su final. Rafael, distante, ausente, no había hablado con Julio desde hacía días. Victoria, por su parte, ni siquiera notaba la desconexión emocional que la rodeaba. Estaba demasiado ocupada celebrando una victoria que jamás le perteneció. Porque lo que estaba por ocurrir no era una bendición. Era una sentencia. El altar, ese mismo lugar sagrado que otros usaban para unir, sería el sitio exacto donde se romperían las cadenas del silencio. Mercedes no venía a callar. Venía a hablar por Pilara, por todas las verdades enterradas, por todos los días robados. Y mientras la música nupcial comenzaba a sonar suavemente, envolviendo la capilla en una atmósfera casi mágica, una tormenta se preparaba para estallar. Una tormenta que no se vería en el cielo, sino en los ojos de quienes, por fin, tendrían que enfrentarse a sus pecados. El velo no caería con suavidad. Caería como un relámpago, incendiando todo a su paso. Y cuando lo hiciera, ya no habría marcha atrás. En el silencio solemne de una capilla adornada con vitrales centenarios, una boda prometía sellar el destino de una familia poderosa. Pero detrás de cada mirada, de cada gesto ensayado, se escondía una tormenta que estaba a punto de desatarse. Victoria avanzaba hacia el altar con la firmeza de quien se cree invencible. Vestida de blanco, irradiaba poder, dominio y victoria. José Luis, imperturbable en apariencia, la esperaba. A unos pasos de distancia, Atanasio apretaba con fuerza un portafolio contra su pecho. Mercedes, sentada entre los testigos, no perdía detalle. Algo no encajaba. Úrsula lo había sentido antes que nadie, y su intuición no se equivocaba. La música marcó el inicio de lo que debía ser una celebración, pero cada nota parecía presagiar un desenlace distinto. El cura recitaba las fórmulas tradicionales, mientras todos los presentes mantenían sus ojos en los protagonistas del día. La tensión era palpable, pero estaba disfrazada de solemnidad. Y entonces, llegó el momento clave. El sacerdote pidió a los testigos su consentimiento. Bernardo, sin dudarlo, aceptó. Pero cuando todos giraron sus cabezas hacia Mercedes, el tiempo pareció detenerse. Ella no respondió de inmediato. Bajó la vista, y al alzarla, la luz que se filtraba por la vidriera iluminó precisamente el vitral dedicado a Pilara. En ese instante, el peso del pasado la golpeó con una claridad implacable. Respiró profundamente y, con voz firme, dijo que aceptaba. Pero justo cuando parecía que todo continuaría según lo previsto, pronunció una frase que cambió el curso de la ceremonia. Acepto como testigo de lo que ha sido una larga mentira. El murmullo que siguió fue como un trueno contenido durante años. Las miradas se cruzaron como cuchillos. El sacerdote la miró perplejo. Victoria intentó mantener el control, pero su rostro reveló una grieta en su fachada de seguridad.
José Luis apenas giró la cabeza, pero en sus ojos había algo más que desconcierto, había miedo. Mercedes, sin agregar palabra, se sentó nuevamente. Bernardo, sabiendo que el temblor apenas comenzaba, le puso la mano en el hombro con delicadeza. No era una escena cualquiera. Era el inicio de un derrumbe. Victoria, experta en la manipulación de escenarios, continuó como si nada hubiera ocurrido. Pero su sonrisa comenzó a desvanecerse poco a poco. El poder, por primera vez, le resultaba escurridizo. José Luis, a su lado, sabía que la bomba aún no había explotado por completo. Las palabras de Mercedes eran una advertencia velada, un anuncio de que la verdad estaba en camino, y que cuando llegara, no habría escapatoria. Desde una de las bancas laterales, Atanasio entendió que el momento había llegado. Con movimientos calculados, abrió su portafolio y sacó un documento cuidadosamente conservado. Era el original. El que probaba sin margen de duda la deuda millonaria que José Luis jamás pagó a Evaristo Salcedo, un secreto que, de hacerse público, destrozaría su reputación y echaría abajo la farsa que pretendía sellarse ese día con votos sagrados. Atanasio no hizo más que mirar a Mercedes, esperando una señal. La ceremonia continuaba, pero el aire ya estaba cargado de sospecha. Los invitados, confundidos y expectantes, murmuraban entre sí. ¿Qué había querido decir Mercedes exactamente? ¿Qué mentira era tan grande como para irrumpir una ceremonia ante los ojos de Dios? La seguridad de Victoria comenzaba a desmoronarse frente a todos. Sabía que el comentario no era producto de un capricho ni de una emoción pasajera. Mercedes no hablaba al azar. Cada palabra suya era una pieza de un rompecabezas más grande, uno que se estaba armando a la vista de todos, sin que aún pudieran entender la magnitud de lo que estaba por estallar. Las grietas en la ceremonia ya eran visibles. Lo que comenzó como un evento impecable se convertía ahora en un campo minado. José Luis, con cada minuto que pasaba, sentía como el peso del pasado lo alcanzaba. Y Atanasio, con el documento en mano, sabía que él tenía la llave para derrumbar la fachada de gloria que pretendían levantar con esa boda. Todo dependía de cuándo y cómo soltar la verdad. Porque una vez dicha, nada volvería a ser igual. El ambiente estaba cargado de expectativas, con cada mirada fija en el altar, donde todo parecía preparado para una ceremonia perfecta. Pero en medio de esa aparente calma, una figura se levantó en silencio desde el lateral del recinto. Era ahora o nunca. Con pasos firmes y decididos, avanzó por el pasillo sin desviar la mirada, cruzando el templo mientras los murmullos se extinguían poco a poco hasta que solo quedó un silencio sepulcral. Atanasio llegó hasta el frente, junto al altar. Y ahí, de pie, frente al sacerdote, frente a los novios, y frente a todos los invitados, rompió la burbuja de perfección con una sola frase. Su voz fue clara, sin temblores, con la firmeza de quien lleva la verdad como escudo. Declaró que tenía en sus manos un documento, un contrato firmado por el mismo José Luis, donde se registraba un préstamo jamás saldado, un acuerdo sellado con las propiedades que ahora él presumía como propias. El rostro de José Luis se transformó al instante, perdiendo color, buscando aire entre las miradas de desconcierto que lo rodeaban. Intentó negar los hechos, alegar falsedad, pero los detalles en aquel documento eran irrefutables, firmas, fechas y un registro legal que no dejaba espacio a dudas. Y lo peor de todo, el heredero de esa deuda, el verdadero dueño por derecho, no era otro que el pequeño Pedrito Salcedo. La tensión se apoderó del recinto como una tormenta contenida durante años. Victoria, la novia, la mujer que soñaba con ese momento, quedó paralizada al oír las palabras que enterraban su ilusión. Miró a José Luis como si nunca lo hubiera conocido. Su mundo se resquebrajó en segundos. En voz apenas audible, confirmó lo que todos sospechaban, era cierto. Mercedes, observando desde su lugar, no mostró rencor ni sorpresa, solo la serenidad de quien ha esperado largo tiempo para que la verdad salga a la luz. En un instante, el sacerdote cerró el libro de oraciones con manos temblorosas y declaró que no podía continuar con la ceremonia bajo esas circunstancias. La rosa que Victoria sostenía cayó al suelo, marcando el final de una fantasía que nunca debió comenzar. Rafael, en medio de los bancos, se puso de pie. Sus ojos se dirigieron con furia contenida hacia Julio, quien no había dicho una palabra.
Su silencio, sin embargo, lo delató. Era cómplice, y su mutismo confirmaba que también lo sabía. Adriana lo miró con el corazón hecho trizas, pero al mismo tiempo con el alivio de ver el velo caer finalmente. Las mentiras se habían esfumado, las máscaras se habían roto. Úrsula, la gran estratega en las sombras, no soportó más. Se levantó sin mirar a nadie y abandonó el lugar con la dignidad herida. Todo por lo que había maniobrado con tanto empeño se derrumbaba como un castillo de arena frente al oleaje de la verdad. Las intrigas que sostenían su poder ya no tenían cimientos. En la parte trasera de la capilla, Mercedes se acercó a Pedrito, lo miró con ternura y le dijo que su padre había hecho lo correcto. Hoy, la justicia que tanto les había sido negada, finalmente les pertenecía. El niño, sin entender por completo la magnitud del momento, le sonrió con esa inocencia que solo los corazones limpios pueden mantener en medio del caos. Uno a uno, los invitados comenzaron a abandonar el lugar en completo silencio. Algunos murmuraban, otros apenas podían sostener la mirada. La boda se había disuelto antes de empezar. Lo que debía ser un día de celebración se convirtió en una caída pública, una ruina anunciada que por fin tomaba forma. El duque había caído, y su estirpe, también. Victoria salió por la puerta lateral sin mirar a nadie, sus pasos firmes escondían un corazón destrozado. José Luis intentó seguirla, pero ella no se detuvo, no volteó. En ese instante, ya no había espacio para perdones ni segundas oportunidades. Todo había terminado. El amor, el poder, la mentira. Todo. Mercedes permaneció junto al altar unos instantes más. Miró el espacio donde había llorado en silencio tantas veces, donde había soportado humillaciones, donde la injusticia le había robado la voz. Pero ahora, esa misma capilla era testigo del triunfo de la verdad. Cerró los ojos y susurró, con voz apagada pero llena de paz. Se acabó. Así cayó un imperio de mentiras, en el altar de una boda que jamás debía celebrarse. Y aunque para muchos fue un escándalo, para otros fue la liberación tan anhelada. Porque cuando la verdad estalla, no hay poder ni apellido que pueda detenerla.